La vida está llena de preguntas. Cuando empiezas en el colegio son preguntas sencillas. ¿Será buena mi profesora? ¿Tendré amigos? Poco a poco vas creciendo y las preguntas cada vez son más complicadas. También las respuestas. ¿Debo hacer esto? ¿Qué pensarán de mí? En el colegio vas pasando por distintas etapas, pero las preguntas nunca dejan de estar ahí. Aprendes a ser reflexivo, indagador, buen comunicador. Pasas de preocuparte por tu entorno más cercano a comprender que el mundo es más pequeño de lo que parece. Y te das cuenta de que hay preguntas con múltiples respuestas, o con ninguna. Hay un momento crucial en la vida de un estudiante de un colegio del IB, y ese momento llega con un trabajo que nunca olvidarás, la monografía. El primer paso no es encontrar la respuesta, sino dar con la pregunta adecuada. Eso sí que es nuevo. Y aquí estoy, sentado con mis compañeros, discutiendo sobre este proyecto que ahora nos parece inalcanzable. Quizás lo mejor será conocer un poco más qué función tiene cada uno de los actores de este proyecto y saber qué se espera de nosotros. ¿Nos acompañas? Me he quedado hoy aquí con el director del colegio SEC Alborán, Luis Carlos Jiménez, para que nos introduzca y nos explique un poco la monografía. Muchas gracias. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buena. Bueno, en primer lugar, ¿en qué medida o cuál es su papel a la hora de ayudar a los alumnos y supervisores para la realización de esta tarea? Bueno, pues al igual que en otros apartados del colegio, mi labor es la de facilitar, ser facilitador de que todo fluya en el colegio. Y en el caso de la monografía, en coordinación con la coordinadora del diploma, doña Esperanza, pues se realizan formaciones en talleres de formación en Madrid a los que asisten tanto la coordinadora como el responsable de la monografía, que en nuestro caso es el bibliotecario, don Manuel. Y a partir de ahí se realiza una formación interna en el colegio con distintos talleres y sesiones de estandarización para que todos los profesores del colegio que dirigen una monografía lo hagan acorde a la nueva guía, a las novedades de este trabajo que nos propone la Organización del Bachillerato Internacional. Bueno, como usted sabe, nosotros los alumnos a veces cometemos fallos a la hora de citar algunas fuentes o de acertar o cumplir una normativa de referencia de fuentes. Entonces, ¿cuál es el papel o cómo ayuda el colegio al alumno a elaborar una investigación ética que cumpla con todos esos requisitos? Pues es una cosa muy importante la que está citando porque en el acceso a la información que hay hoy día en Internet es muy fácil obtener información y hacer uso de ideas o de trabajos que no son propios, para lo cual el colegio tiene su propia política de probidad académica, apoyada en la del Bachillerato Internacional, donde se empieza a trabajar desde cursos inferiores en todo el tema de referencia bibliográfica, citas de fuentes, de tal manera que nos aseguramos que los alumnos respetan la propiedad intelectual y sobre todo generan propios trabajos y se produce pues una dinámica mucho más enriquecedora para el propio alumno. Bueno, y por último, ¿nos podría explicar cuál es la importancia de una buena organización, de los plazos internos establecidos por el colegio para, para conseguir ese éxito total, ese éxito final en la monografía? Pues me alegro que me hagas esa pregunta porque la organización es muy importante en todas las facetas de la vida, pero en el caso de la monografía cobra aún más relevancia. Que el colegio establezca unos plazos nos asegura que hay un control, un seguimiento continuo por parte de los alumnos y del supervisor del trabajo que se está haciendo, y sobre todo es importante porque la monografía puede convertirse de algo ilusionante y enriquecedor para el alumno en algo tedioso y obligatorio si no se pauta y si no se establece una buena organización. Además hay que tener en cuenta que en la monografía el propio desarrollo de este trabajo puede hacer que surjan vicisitudes, novedades que pueden hacer que el planteamiento inicial varíe un poco en función de lo que ha ido sucediendo y requiere que tengas este tiempo para que puedas reaccionar y conseguir un buen resultado. Si no lo haces así, es muy difícil alcanzar los objetivos iniciales marcados. Bueno, pues muchas gracias, Luis Carlos, por su atención. Esto ha sido todo. Un placer. Muy buenas tardes, doña Esperanza. Hola. Estamos hoy reunidos con doña Esperanza Nevado, coordinadora del programa de diploma del Bachillerato Internacional. ¿Cómo cree que afecta la realización de una monografía a la formación de un alumno? Bueno, es un trabajo determinante para la formación del alumno, puesto que en él son necesarias habilidades de investigación, habilidades de pensamiento crítico y sobre todo se utiliza una metodología que ya es típica del trabajo que se realizará posteriormente en la universidad.
Así que es fundamental para los alumnos realizar este trabajo y es muy bueno para su formación académica. ¿Y qué aporta el espacio de reflexión? El espacio de reflexión podemos decir que es un poco el cuaderno de campo de todo investigador. En ese espacio de reflexión el alumno anotará sus reflexiones, valga la redundancia, sus hallazgos, anota sus entrevistas con el supervisor y es un poco una manera de ordenar todo el pensamiento, todo el trabajo y toda la investigación que el alumno realiza. Pues muchas gracias, doña Esperanza. Nada, a ti. He quedado con don Manuel en la biblioteca del colegio para hablar sobre la investigación en la monografía. Don Manuel, ¿cuál es su principal misión como bibliotecario IB? Pues una de mis prioridades es la de avivar la investigación entre nosotros. También la de facilitar los recursos para buscar información y al mismo tiempo hago pequeños talleres para realizar búsquedas eficaces en la web. Por último, en el portal bibliotecario os facilito tanto recursos online como recursos en papel. Y en cuanto al tratamiento de la información, ¿cómo lo aborda? Pues ya desde pequeños, tanto en el programa del PEP como del PAI, realizamos pequeños talleres también sobre lo que son fuentes de información, tipos de fuentes de información, analizamos si son hechos, si son opiniones, si son fiables, si son procedentes para las distintas investigaciones. Más tarde vamos evolucionando evidentemente y aprendemos a hacer citas y referencias bibliográficas para luego en diploma ya empezamos a utilizar gestores bibliográficos. Y la monografía es el primer gran proyecto independiente al que se enfrentan los alumnos IB. ¿Cómo ayuda usted o la biblioteca pues, a los supervisores o a los alumnos? En primer lugar, lo que hacemos es proporcionar muchos ejemplos de casos de estudio ya realizados, que han sido desarrollados en distintas materias. Partiendo de ahí, recogemos vuestras hipótesis, vuestras preguntas, y tratamos de ajustarlas a unas temáticas y tratamos de ver si son abordables o son realizables. A nivel técnico, también lo que os ayudo a desarrollar o escribir ese informe técnico que tenéis que entregar. Y finalmente, pues para cubrir vuestro espacio de reflexión, os voy dando andamiajes que os son necesarios a lo largo de vuestro proceso de indagación. Bueno, pues nada, muchas gracias. De nada. Buenas tardes, doña Lola. Estamos aquí con la profesora y supervisora de la monografía de la EBI de lengua castellana, doña Adela. Tan difícil es como nosotros creemos, porque a mí me transmite mucho respeto la monografía. Bueno, no es difícil. Es difícil porque es un trabajo nuevo que no habéis hecho, que tiene su estructura, que tenéis que aprender, pero bueno, si la tomáis con mucha pasión y mucho interés, seguro que lo sacáis muy bien. ¿Cuáles son los problemas principales que se plantean al alumno a lo largo de la monografía? Pues yo creo que el principal problema es escoger el tema apropiado, que se entusiasme, y luego también definir la pregunta, la hipótesis. Si está la hipótesis bien definida, todo va a ir súper bien. ¿Cuál es la función principal que tiene el supervisor con los alumnos? Pues la función principal, por supuesto, es orientar, ayudar al alumno, que se aprenda los criterios, que se aprenda la guía, saber que se sepa muy bien el método de investigación, citar bien las fuentes, las citas, en fin, todo eso. Yo creo que es un trabajo pero bueno, yo creo que siempre sale bien y no hay ningún problema, no va a haber ningún problema. Muchas gracias. Estoy con Carlos Martínez, coordinador educativo de la institución SEC, y me gustaría que me contase que usted, que ha trabajado en diversos colegios internacionales, ¿por qué cree que la internacionalidad es tan importante y en un mundo tan globalizado como en el que vivimos? Gracias, Sergio, por conectar conmigo y tener una pequeña entrevista. Mira, te cuento, la mentalidad internacional tiene peso específico en los programas de la IB. ¿Por qué? Porque en un mundo en el que vivimos es más importante que nunca conocer otros pueblos, entender esos pueblos para respetarlos, trabajar conjuntamente con otros pueblos para construir un futuro. Básicamente,
lo que dice la misión de la IBI. Hay otra gente con diferentes formas de pensar que también tienen razón. Entonces, por ahí va un poco a la mentalidad internacional y la importancia no solo de entender a otros pueblos, sino de también hablar otras lenguas para entender a esos pueblos a través de su lengua y de su cultura. ¿Y hasta qué punto cursar y formarse en el BI facilita la futura incorporación a la universidad y luego la adaptación al mundo laboral? El IBI tiene datos de cómo el acceso a la universidad tiene datos en universidades extranjeras, universidades del Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, y hay datos fehacientes que se pueden encontrar en la página web de la IBI donde sí que facilitan la entrada a la universidad, porque los cursos son muy complejos, son académicamente complicados y porque los añadidos que tiene la parte educativa del diploma, como es el programa CAS, etcétera, etcétera, son muy, muy apetitosos para las universidades estas que he mencionado de estos países. Al mundo laboral, en realidad yo no manejo datos que haya visto, pero alumnos que salen alumnos que yo conozco que han salido del diploma, que después han entrado a la universidad, han entrado absolutamente todos sin ningún tipo de problema al mundo laboral. Es más, han cumplido sus sueños, el que quería ser ingeniero lo ha sido, el que quería ser diseñador gráfico lo ha sido, etcétera, etcétera. ¿Y implica el estudio del diploma solo estudiar en el extranjero o tiene otras proyecciones? Esa es una muy buena pregunta. Hay una especie no sé, como de mito urbano que estudiar el bachillerato internacional implica que después vayas a una universidad extranjera y no es el caso. Hace años, digamos, la regulación entre estudios del diploma y digamos, el Ministerio de Educación español no estaba tan claro, pero a través de una serie de acuerdos que se han hecho a partir del año 2007, hasta en el estado en el que estamos ahora, que realmente se ha hecho un esfuerzo maravilloso por parte de los colegios IB y por parte del Ministerio y el Consejo de Universidades, la entrada a la Universidad Española a través del diploma está totalmente garantizada y digamos que es muchísimo más sencillo de lo que se cree. Es más, en el último acuerdo, que entró en vigor el año anterior, incluso asignaturas del diploma te pueden servir de fase específica de la EBAU y sin hacer esas pruebas de fase específica. O sea que ahora mismo estamos en un momento en el que la entrada a la Universidad Española a través del diploma absolutamente reglada y muy bien estructurada. ¿Y es tan imposible realizar una monografía como parece? Bueno, no es imposible. Es complicado, pero no es imposible. ¿Sabes lo que pasa? Que, claro, la monografía en realidad es una pequeña investigación, ¿no? Entonces, a la edad vuestra de 16, 17 años, tener habilidades de investigación es como pediros mucho, ¿no? Entonces, lo que se quiere conseguir con la monografía es que digamos que os crezcáis en esas habilidades de investigación, no solo a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de experimento o investigación, sino a la hora de redactar ese informe que en realidad es la monografía, ¿no? Entonces, ahí tenéis digamos que creceros en esas habilidades, como digo, de investigación, habilidades de escritura, etcétera, etcétera. Poner filtros a las fuentes de información que vas a utilizar, una serie de cosas que sí, es complejo, pero no es imposible. Y además tiene la satisfacción que tiene todos los retos, ¿no? Que al principio es muy complejo, pero luego tiene esa satisfacción del trabajo realizado. ¿De acuerdo? Sí, bueno, muchísimas gracias por habernos recibido y por esta pequeña entrevista. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Me voy a reunir con Nuria Portero, antigua alumna SEC que actualmente estudia Relaciones Internacionales en la Universidad de Leeds. Como nosotros, Nuria tuvo que hacer su propia monografía y espero que pueda ayudarme con la mía. ¿Qué tal el viaje? Triste, pero bueno, ya tranquila, ya en verano y vuelta a trabajar después. Me alegro. Bueno, tú me has dicho que estás estudiando Relaciones Internacionales. ¿En qué medida la monografía te ayudó a decidir qué carrera querías hacer? Bueno, pues más o menos digamos que elegí la carrera que quería hacer ya en cuarto de la ESO. Tenía pensado que quería hacer Ciencias Políticas. Entonces cuando llegó a hacer la monografía pues tenía que elegir políticas sí o sí. Y como no había ninguna asignatura de políticas y que con el profesor correspondiente que me ayudase, pues tuve que elegir políticas y filosofía política básicamente, ¿no? Hice la monografía de las raíces filosóficas de ETA
Y bueno, aunque aparentemente parece que no tiene relación con relaciones internacionales, efectivamente sí que la tiene, porque relaciones internacionales es básicamente política internacional. Y bueno, la relación del terrorismo viene porque quiero dedicar mi carrera a seguridad y defensa, especializarme en terrorismo yihadista. Entonces la única diferencia es que he pasado de terrorismo nacionalista a terrorismo yihadista. Entonces sí que tiene relación. Sirvió. Bueno, y entonces tú eres una alumna que acaba de llegar a bachillerato primero y te dicen que tienes que empezar a preparar una monografía para segundo. Entonces, ¿qué supuso esto para ti como alumna? Pues al principio es casi como una idea fascinante decir, bueno, puedo hacer un trabajo que de verdad me gusta, porque los del colegio generalmente pues son impuestos, van por asignaturas, y dices, puedo elegir un trabajo que tenga que ver con mi carrera o no, y tienes un montón de temas que dices. Cuando Manuel Berrio decía que elegir un tema, pero tiene que ser un tema lo suficientemente amplio como para que puedas investigar, pero lo suficientemente específico como para tener una respuesta a una hipótesis. Entonces dices, hay tantas cosas en el mundo que no sé muy bien qué hacer, ¿no? Entonces básicamente tienes que estar mucho tiempo haciendo brainstorming y sabiendo un poco qué te gusta, qué no, y lo más importante es que con la monografía y con los profesores pues te ayudan un poco a delimitar tus ideas de, vale, pues quiero hacerlo de fútbol, vale, y lo quiero relacionar con la física. Bueno, pues dentro de la física y dentro del fútbol, ¿cómo los puedo unir? Entonces es todo un plan de trabajo que tienes que hacer, cada vez que haces un ensayo necesitas un plan de, esta es la pregunta, cuál quiero que sea la respuesta, y a partir de cuál quiero que sea la respuesta, pues voy a estructurar mi essay. Bueno, el essay o el ensayo. Entonces la monografía básicamente te ayuda a eso. Es un poco chocante en primero que dices, acabo de venir de cuarto de la ESO, no sé muy bien cómo afrontar un trabajo de investigación, pero al final se puede. O sea, tienes 2 años y son suficientes. Claro, entonces cuanto más te guste, más empeño le pones. Cuanto más te guste, más motivación tienes para hacerlo completamente. Y entonces, ¿qué le dirías a esos alumnos de secundaria que ahora están intentando decidir a dónde van? Si al nacional, al internacional, si hacen diploma, si no. Vale, yo definitivamente recomendaría el internacional. Y por varios motivos. Uno, porque partimos de que el sistema educativo de España, bueno, pues está como está y generalmente te ayuda a memorizar y no más. Y con la memoria no llegas a ningún sitio, a no ser que tengas una memoria prodigiosa, pero no te sirve de nada porque tienes que aprender a aprender. Entonces, el bachiller internacional es todo lo contrario. Además que con el inglés te da una alta base de inglés, que es la que tenemos en el colegio, pero te ayuda a pensar. Todo lo que dábamos en literatura, todos los ensayos, es hacer ensayos reflexivos absolutamente sobre todo. Y eso hace que tengas una mente más abierta y que te ayude a la hora de la universidad, porque la universidad, es cierto que parte de la universidad es memorizar, pero una gran parte es pensar, tienes que saber pensar. Entonces directamente ir al bachiller internacional, no solo por las cualidades que te da, un referente a tu forma de crecer y de pensar, sino al método de trabajo. Es un método de trabajo bajo presión, porque encima estás haciendo el bachiller internacional y el nacional al mismo tiempo, en un periodo de tiempo muy corto, pero bajo presión es como se trabaja hoy en día. Así que definitivamente aconsejo el bachiller internacional. Bueno, yo lo estoy haciendo, a ver si me va igual de bien que a ti. Seguro que sí, ya verás. Estoy con Guillermo Gutiérrez, padre de alumnos que están realizando el bachillerato internacional y arquitecto. ¿Qué opinión tiene del bachillerato internacional? Bueno, yo tengo 2 hijos que han hecho ya el bachillerato internacional, bueno, que uno de ellos está en ello, otro entrará el año que viene y otro ha terminado ya el año pasado. Y yo lo veo un programa bastante completo, muy adecuado para el momento actual en el que estamos y que, bueno, el programa más amplio que prima esa visión global de la enseñanza, que explota también las presentaciones orales, enfrentarse a un público o al profesor o a su clase para exponer algún ensayo o algún trabajo que se haya hecho. Y luego ese carácter internacional que tiene, el estudio de dos lenguas, el estudio de asignaturas en otra lengua, en inglés en este caso, pues permite abarcar un futuro con más visión global, no solo encerrado en la zona donde vive, en el país donde vive, sino una visión global de Europa, incluso Estados Unidos e incluso Australia, ¿no? Bueno, los niños siempre pretenden irse fuera una vez que terminen y esa visión internacional viene
entre otras cosas, por esta enseñanza con el bachillerato internacional, por supuesto. ¿Y cree que realizar trabajos de investigación, como puede ser el caso de la monografía, ayuda en tu futuro laboral? Yo creo que sí, la investigación es esencial para el conocimiento, para la enseñanza o para un poco explotar esa curiosidad que un niño tiene, que un mayor debería tener también, y que esa curiosidad te lleve a conocer algo que te ayuda a tener mayor interés por ese algo y abarcar, profundizar más en el conocimiento de este algo. Y luego ese enfoque de los ensayos que tienen de la monografía, de justificar todo lo que se ha investigado, lo que se ha desechado, lo que se toma, por qué se toma esa información, por qué se desecha esta otra. Yo lo veo algo bastante esencial en el proceso de enseñanza, en el proceso de adquirir conocimientos. Para mí es básico. ¿Y cree que realizar la monografía puede ayudar a conseguir mayores logros en tu trabajo laboral? Porque usted es arquitecto. ¿Cree que le hubiese beneficiado algo hacer la monografía? Por supuesto. Mi trabajo diario es hacer proyectos, hacer informes, y siempre hay que estar justificando el por qué se toma ese dato, por qué se decide por un camino o por el otro, por qué se dice que esto cumple o no cumple una normativa. Eso, en la monografía es básico, la justificación, el por qué se investiga por un camino o por otro, y por supuesto el fin de la monografía o de cualquier ensayo es llegar a una conclusión o dar una información nueva o a partir de un compendio de mucha otra información que ha adquirido o de algo que ha descubierto. Yo creo que sí, que mi trabajo es imprescindible: la investigación, el desarrollo, justificar, defender una opción que se haya tomado, defenderla ante el cliente, ante la administración, incluso ante un juez. Bueno, siempre estamos defendiendo, y en eso la monografía y los ensayos que se hacen durante el bachillerato, incluso en la ESO, sí ayudan bastante. Yo los que he visto de mis hijos, sí se hace siempre ese proceso de investigación, justificación, desechar, tomar unos datos y luego concluir y desarrollar un tema. Pues muchísimas gracias por habernos recibido aquí en su despacho. Muy bien, encantado. La verdad es que antes de comenzar me parecía un trabajo imposible a realizar. En esta ocasión he sido verdaderamente el protagonista de mi propio aprendizaje. He tenido que plantearme mi propio caso de estudio, la hipótesis, la variable a tener en cuenta, decidir el método científico a utilizar, documentarme en diferentes fuentes de información, analizar las informaciones, resolver la hipótesis y llegar a unas conclusiones, y encima marcarme mi propio ritmo de trabajo. La realización de la monografía ha supuesto para mí aprender a planificarme, optimizar mi tiempo, utilizar un espacio de reflexión, tener pensamiento crítico, saber autogestionarme, desarrollar mis habilidades de gestión de información, trabajar colaborativamente con un supervisor, mantener entrevistas formales e informales. He puesto en práctica más que nunca mi creatividad y finalmente he sido capaz de redactar un informe técnico tratando de comunicarme adecuadamente. Aparte de la satisfacción por el trabajo realizado, me siento ahora capaz de resolver cualquier otro caso de estudio, porque he aprendido la técnica. Ahora comprendo, también, que lo verdaderamente importante no es encontrar la respuesta, sino dar con la pregunta adecuada.